Minuto 83, acá estamos llegando a lo que fue la jugada del penal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue penal? ¿No fue penal? A ver, la carga está. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional. Ya saben que empezamos a palpitar lo que va a ser la jornada de dentro de 2 semanas, que vamos a tener fecha FIFA, en la que todas las selecciones van a disputar amistosos. Y bueno, ya se empieza a palpitar eso y arrancamos con un amistoso entre Guatemala y Panamá, que se hizo en esta semana, que se hizo el día de hoy, que se hizo el 12 de marzo de 2023. Y fue un partido que terminó 1-1. Ya saben que estas selecciones en este caso no juegan con sus titulares, porque de hecho los titulares, o la mayoría de los titulares de estas selecciones, están disputando sus ligas. Entonces se arma más que nada para probar nuevos jugadores, para probar jugadores que no estén con diferentes compromisos y que puedan tener sus minutos en la selección. Hay jugadores que ya van a conocer desde hace mucho tiempo y hay otros que quizás son nuevos y bueno, eso lo voy avisando más que nada para el que quiera saber, che, ¿cómo es que hay un amistoso en medio de que todas las ligas se están jugando y hay Champions esta semana y bueno, y todo lo que tenga que ver con el fútbol de los diferentes países? ¿Cómo puede ser que haya amistoso? Bueno, sí, cada tanto pasa que los técnicos deciden armar amistosos para ver jugadores nuevos y en este caso Panamá y Guatemala tuvieron su amistoso el día de hoy. Vamos a ver juntos, si les parece, lo que fue el resumen del partido. Nosotros, como siempre, acá, ahí está, con el escudo de Panamita. Queremos mucho a los chapines también, queremos mucho a Guatemala, ya saben que lo queremos y que apoyamos siempre y que vamos a estar en la sub-20, sub-17, en todas las divisiones apoyando a las diferentes selecciones, pero en este caso tenemos la camiseta de Panamá. Y ahora sí, dicho esto, si quieren enviarnos una remera de Guatemala, con gusto, no tenemos ningún problema, nos ponemos la remera de Guatemala también. Le voy a dar play a lo que fue el resumen del partido. Primeros minutos, creo que arrancó mejor Panamá. Si me preguntan a mí, esperen un segundo, está altísimo el volumen, ahí está. Ahí lo bajé un poco. En los primeros minutos arrancó mejor Panamá, como les estaba diciendo. De hecho, arranca metiendo un gol, un muy lindo gol. Ahí lo están viendo en pantalla. Un cabezazo fuerte abajo de Carlos Harvey. Algún detalle que tengamos de este jugador. A ver, Carlos Harvey, 23 años, 1,79 m. Juega en el Fénix, para quien quiera saberlo. Y bueno, y hoy tuvo su primer partido, si no me equivoco. Si no me estoy equivocando, su primer partido. Último partido amistoso internacional, sí, 1-1 frente a Guatemala. Estuvo en Tauro, pasó a Los Ángeles Galaxy y de Los Ángeles Galaxy pasó a Fénix, para el que quiera saber toda la data. Bueno, gol de Carlos Harvey, muy lindo gol, la verdad, un lindo cabezazo. Y la asistencia es de José Serrano. José Serrano, que es el futbolista que jugó hoy en día de central. O sea, estuvo en la saga central y es el que tira el centro, así que imagínense. No hay muchos detalles de Serrano, así que el que quiera nombrarme algún jugador de los que vio hoy en cancha que diga que está para seguirlo de cerca, ya saben que los comentarios están abiertos a que pongan lo que quieran. Nosotros siempre los escuchamos, siempre los leemos y de hecho bastantes joyas son las que dejan ustedes en los comentarios. Ahí estamos viendo la jugada del gol, muy lindo gol, la verdad. Yo dije Serrano fue el que asistió, que estaba el número 7, jugó en la saga central, lo dice en la aplicación. Si me estoy equivocando, mala mía, ¿no? Pero en la aplicación decía eso. Extraño mucho igual al equipo titular de Panamá, extraño mucho, mucho. A los Yanis, extraño mucho también, la verdad. Es increíble. Bueno, acá empujando al árbitro, es increíble, mirá. No dejaba jugar. A ver qué hace el número 11. El número 11, Murillo. Murillo, qué lindo, tiro libre de Murillo, rebotó en la barrera, si no me equivoco también. Muy lindo gol. Bueno, patadita acá de un jugador de Guate. Y jugada para que... ahí está, Yanis. Sí, Yanis jugó hoy, mirá. César Yanis por la banda izquierda. El número 7, el número 21, César Yanis, ya saben que lo venimos siguiendo hace bastante tiempo. Es un jugador habitual de esta selección panameña, tiene 27 años. En estos momentos está en Potros del Este. Pero bueno, nada, para que quiera saberlo. A otro de los que extraño es a Carrasquilla, por ejemplo. Carrasquilla es un jugador que extraño bastante, que me encanta verlo jugar en esa mitad de cancha, que de hecho el día de hoy no estuvo y tampoco estuvo en la lista, así que es uno de los jugadores que claramente está disputando fútbol en su equipo. Y por eso hoy, el día de hoy, no pudo jugar. A ese tipo de jugadores son los que extraño en la selección. Pero bueno, estamos viendo que los primeros minutos, como bien les dije, el primer tiempo, de hecho, fue todo de Panamá. Buscó, intentó por todos lados y se notó un buen fútbol, la verdad. Por momentos
a ver, hay que saber separar lo que son los jugadores de la idea de juego que propone el técnico. Y la verdad es que Christiansen es un gran técnico, es un gran entrenador que sabe hacer jugar a su equipo. Y con el equipo que tiene lo hace jugar de la mejor manera. Miren acá una gran atajada del arquero de Guate. Tremendo, la verdad. Tremendo lo de Hagen, que hoy atajó muy bien, me gustó. Me pareció de lo mejorcito de Guatemala. Que tuvo que responder en 2 o 3 jugadas y en las 2 o 3 jugadas que lo llamaron respondió, salvo el gol, que el gol para mí era inatajable. Pero como les estaba diciendo, que me olvidé ahora, Christiansen, ahí está, el entrenador de Panamá, me gusta bastante cómo es como técnico. De hecho, en las últimas eliminatorias lo elogié bastante y lo he dicho muchas veces que es un gran entrenador. Ahí lo estamos viendo a Serrano nuevamente. Para mí la aplicación debe estar más. Serrano no jugó de central ni en pedo. Ni en pedo jugó de central Serrano. Sí, está más suelto ahí jugando por la banda derecha. Pero bueno, nada, ya saben que las aplicaciones en este tipo de amistosos es poca la información que recopilan. Así que nosotros nos apoyamos siempre, pero a veces es mejor analizarlo mirando nada más. Por parte de Guate, ¿qué tengo para decir por parte de los Chapines? Bueno, en los Chapines, como bien les dije, el arquero me encantó. Uno de los habituales, que es Lom, también me gustó mucho como jugó. De hecho, fue el que metió el gol de penal. Y podríamos también meterlo en esa lista a Santis, por ejemplo, el extremo izquierdo de 23 años, que me pareció que jugó bien en la Liga de las Naciones de CONCACAF. Tiene 4 partidos jugados y un gol marcado. Es un gran jugador, bueno, acá un gran cabezazo. Ya empezaba a apurar Guatemala ya en este final del primer tiempo. Así que imagínense lo que se venía para el segundo tiempo. Sobre el final del primer tiempo fue todo de Guatemala y se notó que en el segundo tiempo iba a salir más enchufado, más conectado. ¿El gol en qué minuto llega? Llega en el minuto 85. Costó llegar al gol por parte de Guatemala, pero estaba claro que en algún momento se le iba a dar, porque en el segundo tiempo Panamá se fue quedando sin nafta. También los cambios, hay que tener en cuenta que un poco te desconfiguran el equipo, porque son jugadores que no están acostumbrados a estar en el equipo titular y además no se entienden todavía del todo, porque debe ser uno de los primeros partidos en los que juegan con sus compañeros. Entonces a veces es bastante complicado que entren en sintonía los suplentes en este tipo de amistosos que son para probar jugadores, como bien les digo. Y bueno, en ese caso Guatemala sí aprovechó muy bien esos cambios y en el segundo tiempo salió más decidido, más conectado, más enchufado. Panamá se vio sobrepasado, empezó a hacer bastantes faltas, este tipo de faltas que estamos viendo, patadas que terminaron en faltas. Y de hecho, bueno, llega el penal en el minuto 85 y después, por consiguiente, llega el gol de Lom, que ya lo vamos a estar viendo. Pero bueno, no fue un partido malo para ninguna de las dos selecciones, hay que decirlo. Se repartieron los tiempos. En el primer tiempo Panamá fue mejor, en el segundo tiempo Guatemala fue mejor y bueno, y se notó esa diferencia que hay entre un equipo titular, o sea, cuando vemos a las selecciones con los equipos titulares, a cuando la vemos con los suplentes. Está claro eso, hay una diferencia de fútbol tremenda. Pero bueno, así todo Guatemala fue, intentó, buscó, minuto 60, un nuevo cabezazo que termina pegando en el travesaño. Una locura el cabezazo de acá. No sé quién fue el que cabeció, pero fue tremenda. Y bueno, y una taja. No sé si la llega a tocar. La llega a tocar, me muero. No la tocó. Se hizo mierda a Guerra, 28 años para Guerra, para el que quiera saber también la edad de Guerra. Tomás Rodríguez, que estuvo en la mitad de la cancha. Mitad de la cancha. Un poco más adelantado, 24 años, jugó bastante bien. Perdomo, bueno, no hay mucha información de Perdomo. A Yanni ya lo conocemos. Esta estuvo linda, Rodríguez, ahí está, justo estábamos hablando de él. Buena jugada, buena jugada. Bueno, minuto 83, acá estamos llegando a lo que fue la jugada del penal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue penal? ¿No fue penal? A ver, la carga está... Es con el brazo extendido y sobre la espalda del jugador de Guatemala. Entonces, desde ese lado es penal. Pero bueno, dicho esto, fue penal. Lom se encarga de patear este penal de esta manera. Bien pateado. Fuerte abajo, nada que hacer para el arquero. Y el partido terminaba 1-1 con este gol. Partido de amistoso que termina 1-1, ni para uno ni para el otro. Miren, voy a hacer un comentario muy tibio, pero para mí está perfecto este resultado. Porque por un lado tenés la tranquilidad de que vas a poder trabajar más tranquilo, porque un empate no te genera un mal clima como lo que puede ser una derrota.
Entonces, un 1-1, teniendo en cuenta que no son los equipos titulares y todas esas cosas, yo creo que está bastante bien para ambas selecciones. Pero bueno, me gustaría que ustedes dejen su análisis acá abajo en los comentarios, que como siempre, ustedes tienen la última palabra. Así que gracias por estar ahí, sudamericano detrás de la pantalla. Arriba Guatemala y arriba Panamá, arriba la marea roja también. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.